Rueda de las emociones. La rueda de las emociones es un recurso gráfico que sirve para identificar los diferentes tipos de emociones, y entender cómo se relacionan entre sí. En 1980, su creador Robert Plutchik, se sirvió de ella para explicar la teoría psicoevolutiva de la emoción utilizando un modelo cónico y otro circular. El modelo circular o en segunda dimensión es la más conocido, de ahí que se haya popularizado como rueda, y se utiliza para entender las emociones básicas y sus posibles combinaciones. Mediante la vista cónica o en tercera dimensión, se puede medir y analizar la intensidad de las emociones básicas respecto a sus derivadas compuestas. ¿Cómo funciona la rueda de las emociones? La rueda de las emociones funciona en base a una relación esquematizada entre las distintas emociones, las cuales describe siguiendo tres criterios. Tipología, agrupándolas en emociones básicas y compuestas. Antagonismo, de acuerdo al grado de similitud o discrepancia entre ellas. Intensidad, conforme al nivel de excitación con que pueden experimentarse. Plutchik tomó las propiedades de los colores, como analogía para estudiar y explicar la forma en que las emociones se combinan unas con otras. Como en los colores primarios, la mezcla de emociones básicas da lugar a emociones compuestas, que a su vez, tienen distintas tonalidades o matices. La concepción de esta analogía con los colores, resulta fundamental para entender cómo utilizar la rueda de las emociones de forma práctica. Para comprender su funcionamiento, este criterio es el punto de partida, y el más fácil de entender, ya que parte de una conceptualización muy sencilla. Como ya mencionamos, Plutchik clasificó las emociones en dos grandes grupos, emociones básicas y compuestas, o primarias y secundarias. Las 8 emociones básicas son, alegría, tristeza, miedo, ira, confianza, asco, sorpresa y anticipación, y las emociones compuestas serían todas las demás. Estas emociones básicas, podemos ubicarlas en la circunferencia subsecuente al círculo central, alrededor del núcleo, de la rueda. Tipología. Para comprender su funcionamiento, este criterio es el punto de partida, y el más fácil de entender, ya que parte de una conceptualización muy sencilla. Como ya mencionamos, Plutchik clasificó las emociones en dos grandes grupos, emociones básicas y compuestas, o primarias y secundarias. Las 8 emociones básicas son, alegría, tristeza, miedo, ira, confianza, asco, sorpresa y anticipación, y las emociones compuestas serían todas las demás. Estas emociones básicas, podemos ubicarlas en la circunferencia subsecuente al círculo central, alrededor del núcleo, de la rueda. Antagonismo. Plutchik afirma que las 8 emociones básicas, cuya combinación da origen todas las demás, pueden ser agrupadas en 4 pares de polos opuestos. Alegría es antagónico de tristeza. Miedo es antagónico de ira. Confianza es antagónico de asco. Sorpresa es antagónico de anticipación. Entre estas emociones opuestas existen varias etapas o emociones intermedias que las separan gradualmente, y se asemejan en mayor o menor medida, de acuerdo a su grado de separación. La relación de similitud o antagonismo entre las emociones, se ubica en el área de intersección entre los pétalos diametralmente opuestos y los límites de cada circunferencia. Intensidad. En este criterio el nivel de excitación de las emociones y sus transiciones, están representadas por la gradualidad de los colores en cada pétalo. De tal forma, que mientras una emoción se encuentra más cerca del núcleo, su color será más oscuro, emociones intensas, y mientras más lejos, su color será más pálido, emociones contenidas. Por ejemplo, en el centro de la rueda, el azul oscuro que representa la aflicción, cambia a un azul tenue indicando que la tristeza, está disminuyendo en intensidad respecto a su antecesora. ¿Para qué sirve la rueda las emociones? Su utilidad como recurso de análisis emocional es sumamente interesante y valioso, ya que permite observar el curso de las emociones de manera visual. Revelando el estado inicial de cada emoción, cómo se originan, su trayectoria, combinación o intensidad, hasta su función u objetivo último. Es decir, la rueda de las emociones nos ayuda a identificar las emociones,
Detectar los eventos que desencadenan las emociones. Expresar y usar las emociones asertivamente. Encontrar conductas alternativas para satisfacerlas. Entender y empatizar con las emociones de los demás. Cuando entendemos lo que sentimos y por qué lo sentimos, somos capaces de gestionar mejor nuestros impulsos, y dar un sentido a lo que nos sucede. Al final, una mejor comprensión emocional, se traduce en una mayor claridad ante la solución de problemas y la forma en que reaccionamos ante ellos. Específicamente, la aplicación práctica de la rueda de las emociones suele darse en tres grandes áreas de la psicología. Psicología educativa, como contenido de aprendizaje y herramienta pedagógica. Psicoterapia, como recurso de autoconocimiento o con fines de orientación clínica. Psicología laboral, para el adiestramiento de personal y el análisis del clima organizacional. Las díadas emocionales. Cada posible combinación de las 8 emociones básicas, dan como resultado 24 emociones compuestas, que Plutchik clasificó en 3 grupos de díadas. Cada grupo representa los grados de separación con las emociones básicas, de tal forma que la posibilidad de experimentar emociones de la díada 1, 2 y 3 disminuye a medida que su separación aumenta. Función de las emociones según Plutchik. Para Plutchik cada emoción tiene una razón de ser, funciones muy concretas que las distinguen y permiten la supervivencia del individuo en su ambiente. Según su modelo secuencial, las emociones se activan ante la exposición a estímulos específicos, lo que a su vez desencadena las denominadas conductas de supervivencia, Crohn, 2007. Es decir, las emociones no son ni buenas ni malas, sino necesarias. Y se activan instintiva e inconscientemente para generar comportamientos que aseguren nuestro bienestar. Para Plutchik cada emoción, y sus combinaciones, pueden generar diversas conductas de supervivencia. Defensa, protección y huida, generada por miedo y terror. Destrucción, de un obstáculo, generada por ira y rabia. Incorporación, ingesta de alimentos, generada por confianza. Rechazo, como respuesta a material dañino, generada por asco. Reproducción, intercambio genético, generada por alegría y placer. Reintegración, como respuesta a la pérdida, generada por tristeza y dolor. Exploración, del entorno, generada por curiosidad y juego. Orientación, como respuesta a lo desconocido, generada por sorpresa. Nuestro cerebro es emotivo, reacciona emocionalmente a los estímulos, liberando sustancias que nos ayudan a tener un comportamiento acorde a lo que experimentamos. Si el estímulo persiste, la reacción emocional puede mantenerse, disminuir, eliminarse o combinarse con otra emoción a fin de cumplir su función de supervivencia. El fundamento de la rueda de las emociones. La teoría psicoevolutiva de las emociones, Plutchik, 1980, es la base teórica de esta herramienta, y es una de las teorías más influyentes en cuanto a clasificación de emociones se refiere. Esta teoría sostiene que las emociones evolucionan y adaptan su forma de expresión con el fin de preservar la supervivencia y reproducción de los individuos. Cuenta con 10 postulados, C.H. Mainz, 2016, que afirman que las emociones existen como fenómeno en todo animal y estado del desarrollo. Evolucionan expresándose de diferentes formas en cada especie. Se adaptan para asegurar la supervivencia de los organismos en su entorno. Conservan patrones o rasgos comunes en todas las especies, a pesar de sus diversas formas de expresión. Son reducidas en número en cuanto a su calidad inicial o estado básico. Se combinan dando lugar a una amplia gama de emociones compuestas o derivadas. Son antagónicas o pueden ser conceptualizadas en pares de polos opuestos. Son hipotéticas de manera que su experiencia y características solo pueden deducirse. Se asemejan, lo que implica diferentes grados de similitud entre ellas. Se intensifican pudiendo experimentarse en diversos niveles de excitación o irritabilidad. Si no podemos reconocer nuestras propias emociones, tampoco podremos comunicarlas con asertividad. A esta habilidad le llamamos reconocimiento de emociones. Por lo tanto, visto desde un punto de vista emocional, la vida puede ser muy rica,
nutritiva y variada, tenemos todo un menú a nuestra disposición. Plutchik nos legó 8 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, confianza, asco, sorpresa y anticipación, que deberíamos aprender a reconocer y utilizar. La mayoría de los animales pueden experimentar las emociones básicas, sin embargo, los humanos podemos generar muchas emociones más, las emociones compuestas. ¿Cuáles son las emociones que más sueles experimentar? ¿De qué manera reaccionas ante ellas? ¿Conoces los estímulos a los que reaccionas con más intensidad? Si dedicas un tiempo a conocerte a ti mismo, seguro que encontrarás muchas formas de canalizar mejor tus emociones. Además, es un proceso que resulta muy divertido.